Acaba de ingresar el ex operador de Vladimiro Montesinos, Óscar López Meneses. Hay que recordar que él ha sido citado por la investigación que se le sigue a la ex primera dama de la Nación, Nadine Heredia, por supuesta usurpación de funciones. Óscar López Meneses, recordará al público, fue citado en varias ocasiones en el Congreso presidido por el Partido Nacionalista, en ese entonces en el gobierno de Ollanta Humala. En todas las citas, López Meneses no declaró a los parlamentarios, argumentó de que era una persecución, de que no tenía validez las citaciones en el Congreso. Vamos a ver en este caso qué es lo que ocurre. Es un Congreso diferente, un Congreso con mayoría fujimorista. Vamos a ver y vamos a escuchar finalmente si decide hablar Óscar López Meneses, en este caso contra la ex primera dama de la Nación, Nadine Heredia. Le dan la palabra, vamos a escuchar a López Meneses. Muchas gracias, señor presidente. Señores congresistas, muy buenos días. ¿Va a realizar alguna pregunta o quiere que yo detalle? No, sí, a usted se le hizo llegar un oficio con algunas preguntas generales. Nos gustaría que en sus 15 minutos usted pudiera absolver esas preguntas y explicaciones del caso a este respecto. Perfecto, señor presidente. Con relación al documento que recibí, en el primer punto me solicitan precise los vínculos y lugares donde mantuvimos reuniones y qué tema se trató con el señor Ollanta Humala y la señora Nadine Heredia. Me gustaría primero explicarles el tiempo que conozco yo al señor Ollanta Humala para poder continuar con el desarrollo de estas preguntas. Al señor Humala yo lo conocí en el año 80, cuando él ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos. Y lo conocí porque un tío mío era compañero de promoción de él en la Escuela Militar. Los domingos los cadetes suelen tener visitas de los familiares en el primer año, y es en unas circunstancias de un domingo que él me lo presenta en la Escuela Militar como compañero de promoción y como amigo de él. Pasan los años y continuamos con esta amistad porque él siempre paraba con mi tío, eran muy amigos. Y esta relación se ha mantenido durante los años que él se ha desempeñado como oficial en el Ejército del Perú. Lo he podido ver y mantener reuniones con él, así como al igual conjuntamente con mi familiar, en los años que él estuvo trabajando en la ciudad de Lima. Si bien no recuerdo, fue en el año 93, en el año 94, cuando trabajó él en la División de Fuerzas Especiales del Ejército. Previamente hizo su curso avanzado de capitán. En esa época yo estaba en la Universidad San Martín, me desempeñaba como director de la clínica universitaria. Nosotros tuvimos una base militar en la Universidad San Martín y la unidad militar que se encargaba de la seguridad de la Facultad de Odontología era la División de Fuerzas Especiales del Ejército en ese momento. Él estuvo también en algún momento como jefe de esta base militar, como otros muchos oficiales de grado de capitán y tenientes también que a veces se hacían cargo de la base. Posteriormente nos hemos visto también y nos hemos mantenido en comunicación y también en reuniones de amistad cuando él estuvo siguiendo la Escuela Superior de Guerra en Lima. Posteriormente también he mantenido conversaciones con él cuando estaba trabajando en Bagua en el año 95. Recuerdo que él fue cambiado cuando se creó la 6ª Región Militar con sede en Bagua en la época del conflicto con el Ecuador. Después él fue cambiado a Huancayo,
también manteníamos comunicación de vez en cuando, cuando se fue cambiado a Arequipa, y en el año 2000 él ascendió con fecha 1 de enero, recuerdo, a comandante, y lo designaron jefe de unidad en el fuerte Locumba. Después pasó la situación de retiro, tuvo los problemas a raíz de este tema político que él afrontó. Se fue como agregado a Francia y a Corea después. Y en el año 2005, cuando él decide postular a la presidencia de la República, yo lo apoyé en la estrategia y conducción de la campaña en ese momento. Yo me encontraba privado de mi libertad durante 4 años en el penal de San Jorge, por 3 acusaciones que posteriormente la justicia me absolvió. Y mientras estaba yo privado de mi libertad en el año 2005, lo ayudé, como les vuelvo a repetir, en su campaña para lograr la presidencia de la República. Las coordinaciones las hacía con él directamente y con un compañero de promoción que venía esporádicamente para recibir algún tipo de documento que yo realizaba para enviárselo por escrito a él. Pero mayormente las comunicaciones las realizaba yo vía telefónica. En el penal de San Jorge existían 2 sistemas de comunicación públicos. Uno lo brindaba la empresa Telmex y el otro lo brindaba la empresa Telefónica. Yo tengo un número de teléfono al cual me comunicaba con él, que era el 273-2791, y para poder corroborar esto se podría pedir el levantamiento del secreto de las comunicaciones de este teléfono y de los teléfonos que figuraban en el penal de San Jorge, para que se pueda demostrar el cruce de llamadas que habían en ese momento, y eso va a demostrar la comunicación que existió. Con relación a otro punto que ustedes me solicitan aclarar o comunicar si tengo algún conocimiento sobre manejos de montos dinerarios de procedencia ilícita del gobierno de Ollantumala durante el periodo 2011 o 2016. En el año 2012, en varias reuniones que hemos sostenido, pero en una de ellas particularmente, en su casa, que vive en la calle Fernando Castrat, hemos estado varias veces juntos. Él me cuenta que Hugo Chávez los apoyó económicamente para ambas campañas, tanto la del 2006 como la del 2011. Esto fue una conversación muy sencilla, muy simple, amical, la que nosotros siempre intercambiamos ideas, posiciones, anécdotas. Es más, les podría decir que hasta ese día me invitó un ron, porque a él le gusta tomar el ron. Y me comentó en la conversación también que cuando hablábamos del tema de Venezuela, que en una oportunidad, en un viaje a Venezuela, la señora Nadine Heredia, conjuntamente con un señor de apellido Juscamaita, Enrique Juscamaita, que era del entorno de él, y también en ese momento la señorita Verónica Mendoza, viajaron a Caracas
en el año 2006, recuerdo, me dijo eso, para reunirse con Nicolás Maduro. ¿Y por qué recuerdo esto? Porque me comentó que la señora Nadine Heredia tuvo un altercado con el señor Nicolás Maduro en ese momento, que se desempeñaba como canciller de la República de Venezuela. Y entonces en este altercado, el señor Chávez dice que no la recibió, y a raíz de ese problema, el gobierno de Venezuela designó como interlocutor, entre ellos, a un señor de nombre Diosdado Cabello, que es una persona conocida en el gobierno venezolano. Yo me reuní con él en la casa donde él vive. Bueno, ahora tiene una casa al costado. Él vivía en la casa de su suegra. Entrando al garaje tenía una casa muy pequeñita, que en forma de amigos nosotros le decíamos que era la casita de muñecas, porque era una casa muy pequeñita dentro que estaba en el garaje, y él vivía en esa casa. También nos hemos reunido en una oficina privada que él le llamaba el búnker, una oficina privada donde recibía solamente a personas que él consideraba importantes para manejar temas políticos o conversaciones muy privadas. Esta oficina quedaba en una avenida Tacna, en el pueblo viejo de Surco, donde también funcionó ahí la ONG que tenían ellos, Prodin, en el segundo piso. Y si mal no recuerdo, el señor que les prestaba este edificio, que es un edificio, era el señor Jorge Machuca Cerdán. Ahí funcionaban estas oficinas. Y ahí también hemos mantenido reuniones de conversación durante el año 2012, cuando él ya era presidente de la República. Con relación al otro punto que está relacionado sobre si yo tengo conocimiento de presuntos actos de injerencia, usurpación de funciones u otros presuntos delitos que habría cometido la ex primera dama Nadine Heredia Alarcón durante el gobierno de su esposo. A mí no me consta que la señora haya cometido delitos, pero por sentido común yo sí le podría decir que yo sí considero que la señora ha ejercido el poder de facto de la presidencia de la República en ese país durante los 5 años de gobierno de su esposo. Porque eso es algo que se veía todos los días. Se escuchaba, uno tiene amigos que escuchaba cómo esta señora tomaba decisiones de Estado. Y yo tengo una anécdota que me he olvidado de contar en el punto anterior, de un viaje que hicimos en familias a la ciudad de Paracas en agosto del año 2012, en un feriado largo que hubo. Y me llamó la atención, y eso me dio a mí realmente la ratificación de que esta señora era la que ejercía el poder realmente en el país. Durante los 3 días que estuvimos en Paracas, sí señor, sí señor congresista, agosto del 2012. Me llamó la atención porque durante los 3 días que estuvimos departiendo en el hotel, en los diferentes ambientes, en el lounge del hotel, en la zona de las piscinas, en el comedor, él tenía su celular, pero su celular nunca sonaba. Yo lo vi que solamente él llamó por teléfono una sola vez a un amigo en común que era el jefe de su seguridad, el señor Jaime Herrera, también miembro de su promoción. Él salió al retiro del grado de capitán. Lo llamó para coordinar un tema de sus carros, y de ahí nunca más lo vi coger el celular, y lo tenía siempre él ahí. En cambio, a la señora Nadine Heredia el teléfono sonaba todo el día, y se levantaba y hacía coordinaciones. Se veía que estaba coordinando con alguien, ¿no? O sea, pero todas las llamadas siempre sonaban a su celular, y ella se levantaba de donde estaba para contestar el teléfono, y se veía que mantenía coordinaciones con las personas que la llamaban, ¿no?
En algún momento yo recibí información cuando declaro al diario El Comercio, que es lo que ustedes también me solicitan que les informe. La señora Nadine Heredia tenía una persona de absoluta confianza, que era el señor Iván Vega Loncherich, que era el viceministro del Interior y posteriormente fue viceministro de Defensa. Yo también considero que este señor fue el que ejerció el poder de facto en la Policía Nacional y en la Fuerza Armada durante todo el gobierno de Ollanta Humala, porque era la persona que decidía las compras, era la persona que decidía los cambios de los oficiales y era la persona que decidía todo en la Fuerza Armada. Dentro del Comando Conjunto, en su estructura, existe un comando especial que le llaman el CIOEC, que es el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas. Este es un comando realmente especial que ya tiene tanto tiempo que ya debería convertirse en un comando operacional, pero yo no sé por qué políticamente hasta ahora lo mantienen como un comando especial. Y este comando tenía un jefe nominal y me hace acordar a las épocas de Montesinos, que el SIN tenía un jefe nominal, pero quien ejercía el poder realmente en el ex Servicio de Inteligencia Nacional en esa época era el señor Montesinos. El señor Iván Vega es la persona que ha ejercido realmente el poder en este Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas, donde se ha manejado mucho dinero, y es algo que yo sugiero que se investigue, porque ya es de conocimiento público que Ollanta Humala utilizó al Sistema de Inteligencia Nacional del país para perseguir personas, para perseguir políticos, para perseguir periodistas y para perseguir a toda persona que sea realmente incómoda a su régimen. Y en este comando, como en los diferentes órganos de inteligencia, se han manejado presupuestos millonarios. Pero como son partidas de inteligencia secretas, arman un plan de inteligencia, cada plan de inteligencia tiene un presupuesto, no lo desarrollan o no ejecutan el plan y simplemente se llevan la plata. Y eso yo realmente denuncio que debe hacerse una investigación muy profunda para que se vea cuánto dinero realmente ha sido asignado a los aparatos de inteligencia durante el gobierno del señor Humala. Sí, señor congresista. Pido interrupción del colega Mauricio Mulder, tiene la palabra. Es para hacer una puntualización de carácter fáctico, ¿no? En esa entrevista que el señor López Meneses acaba de mencionar, que se hace en el diario El Comercio, también él señala que se hizo este viaje de carácter familiar a Paracas, aunque aquí se consigna agosto del 2013, no del 2012. Sí, ahí había una equivocación del diario en consignar la fecha, porque es 2012. Es 2012. Sí, señor congresista. Pero la pregunta a la que voy es la siguiente, que es la que le hacen también en el medio de comunicación y que se le han hecho, creo que una gran cantidad de veces, y usted ha contestado siempre igual. Usted ha señalado que de esa reunión, de ese paseo que tuvieron a Paracas, hay una fotografía. Pero sistemáticamente usted se ha negado a mostrar esa fotografía una y otra vez, señalando de que hay niños involucrados o que en su momento lo hará, y nunca la ha enseñado. Lo que constituiría pues una prueba de que lo que está diciendo es verdad. Pero como no le enseña, entonces claro, es muy fácil para el señor Ollanta Humala, la señora Nadine Heredia decir es mentira, porque no tiene nada con qué acreditar eso. Entonces yo le vuelvo a preguntar, como le han preguntado ya tantas veces, ¿por qué no muestra usted la fotografía que dice que tiene, en la que está con el señor Ollanta Humala y la señora Nadine Heredia en Paracas, con lo cual su credibilidad aumentará pues exponencialmente, ¿no es cierto? Esa es la pregunta, presidente. Para ordenarnos un poquito, gracias colega Mauricio Mulder. Usted continúe con la parte correspondiente, creo que estamos terminando, y luego pasamos a las preguntas y ahí absuelve la pregunta del colega Mauricio Mulder. Continúe, por favor. Perfecto, señor presidente.
Para concluir el tema de las personas que hubiesen tenido ciertos manejos o de confianza de la señora Nadine Heredia en temas económicos, cuando me refiero a que en esta oficina que le denominaban el búnker en Surco, donde funcionaba la ONG Prodin, en algún momento de las conversaciones que manteníamos, él comentó que habían 2 ONGs más, que yo nunca supe el nombre de ellas, que eran las que aparentemente recibían dinero también del exterior o de otras personas, y que estas 2 ONGs eran las que alimentaban a Prodin y a las cosas que ellos destinaban, ¿no? Eso es todo lo que les puedo resumir con relación a lo que puedo conocer yo del tiempo de las campañas políticas y de la relación que tuve con él yo en materia política. No he narrado nada aquí de la relación que hemos tenido antes, cuando hemos mantenido amistad, cuando él estaba en actividad. Damos la bienvenida a la colega Ana María Choquehuanca, Carlos Domínguez, Miguel Castro y Federico Pariona. Dicho esto, damos la primera intervención al colega Mauricio Mulder para que haga las preguntas pertinentes. Bueno, presidente, ya formulé la primera pregunta, que espero que sea la primera respuesta también, el tema de la famosa fotografía. El segundo tema es que nos pueda abundar sobre ese supuesto conflicto que hubo entre la señora Nadine Heredia y el señor Nicolás Maduro, porque es importante determinar qué tipo de vinculación había en Venezuela por parte de la señora Nadine Heredia, ya que el señor Martín Belaúnde del Ocio señaló que para la campaña del 2006, más que para la campaña del 2011, y usted ha aludido a la campaña del 2006, su vinculación a la campaña del 2006, el contacto era el señor Maduro, y que además esta empresa Caizamac que se creó y la que se llama el Daily Journal, que es de un peruano que era vinculado al gobierno chavista allá y que sirvieron como fachada para contratos simulados, que esa es la palabra que utiliza el señor Martín Belaúnde del Ocio, se hizo con conocimiento del señor Maduro, que en esa época fungía de canciller de Venezuela y que había recibido el encargo del señor Hugo Chávez. No se conocía esta desavenencia que usted señala, ¿no? Entonces sí sería importante determinar la misma, sobre todo porque se ha señalado que la señora Birly Torres Curbelo, que era la agregada política de la Embajada de Venezuela en Lima, era el enlace que servía para eso. Pero como se trataba justamente de una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, su jefe era Nicolás Maduro. Diosdado Cabello era parlamentario, entonces no hay ahí un poco digamos, de coordinación, o por lo menos habría temas que se deberían explicar. La otra pregunta, presidente, es cuando señala el señor López Meneses, textualmente dice que ayudó en la estrategia y conducción, ha mencionado esos dos sustantivos, de la campaña del 2006, estando sin duda en San Jorge. Si nos puede dar más detalles, qué tipo de estrategia recomendó y qué tipo de conducción, digamos, propició o buscó o señaló que sea, o mejor dicho, que haya producido como consecuencia un acto conocido por parte de la campaña electoral. Es decir, si alguno de los elementos conocidos de esa campaña electoral, qué sé yo, ponerse el polo rojo, gritar te amo Perú, o cualquiera de esas circunstancias de carácter electoral que hubieron en esa campaña, fueron recomendadas por usted o no, y si ha habido ahí una relación, digamos, de causa-efecto. Presidente, me solicito una interrupción del congresista Miyashiro, con todo gusto.
Tiene la interrupción, colega Marco Miyashiro. Gracias, un saludo al señor Oscar López. Con relación a la última pregunta que formula el señor congresista Mauricio Mulder, quisiera que dentro de su respuesta aclare si es cierto que una persona que usted se comunicaba también por teléfono era el teniente Sandro Espinosa en actividad, y que si dentro de esos encargos le había dicho si podía ir a la región policial Lima para ver si modificaban la orden de operaciones para que le aumenten los patrulleros. Y que si después de hacer esa gestión en la región policial podía concurrir también al 105 para entrevistarse con el entonces coronel, jefe del 105, Vicente Romero Fernández, actual director general de la Policía Nacional. Y dice Sandro Espinosa que cuando llega al despacho del señor coronel Vicente Romero Fernández, le dice: no, señor, vengo por un encargo de Oscar. Y el coronel le responde: no te preocupes, ya hablé con Osquitar. Quisiera que ratifique o desmiente usted esa versión obtenida por Sandro Espinosa y que debe obrar en los archivos del Congreso de la República. Gracias. Continúe, colega Mauricio Mulder. Presidente, creo que ya hay suficiente material para que responda el señor López Meneses. Señor López Meneses, para que responda a las preguntas del colega Mauricio Mulder y también del colega Marco Miyashiro. Sí, señor presidente. La estrategia y la conducción de la campaña en el año 2006 consistió... yo coordinaba con Ollantumala por teléfono en las mañanas y él me daba el cronograma de los viajes a donde pensaba ir. Venía el señor Ítalo Ponce, que trabajaba con él, era también un compañero de su promoción, nos juntábamos y se armaba un grupo de avanzada para que vayan a los diferentes sitios donde se había organizado que iba a llegar el candidato. Y este grupo de avanzada se encargaba de recopilar información de la zona, del distrito, provincia donde iba a ser el trabajo. Recopilaban, se juntaban con los líderes de la zona para ver las necesidades, hacer toda una información básica del lugar, y con esas informaciones básicas nosotros nos juntábamos con Ítalo Ponce, yo analizaba la situación y se recomendaba qué cosa es lo que debía él hablar en cada zona donde se desplazaba. En eso consistió el trabajo diario, porque era un trabajo diario que se hacía en la estrategia y la conducción de la campaña para ese momento. Posteriormente, contestando la otra pregunta, efectivamente el señor Sandro Espinosa en ese momento era teniente o capitán, no recuerdo, y eso fue para el mitin de cierre, señor congresista. Para el mitin de cierre, yo le solicité a Sandro Espinosa que lo busque al coronel Romero, con quien manteníamos una amistad, para que lo ayude en el tema de la seguridad del mitin de cierre, que fue en las inmediaciones del Hotel Sheraton, el Palacio de Justicia. Y efectivamente Sandro Espinosa lo buscó y tengo entendido de que le prestó el apoyo correspondiente, como a todos los demás candidatos que estaban en el momento en la contienda electoral, para garantizar que el mitin se desarrolle de la manera más tranquila, ¿no? Y no fue al 105, donde fue a la división de emergencia, porque él en ese momento era el jefe de la unidad de emergencia, donde estaban las unidades que estaban dándole seguridad a toda esta zona. Colega Mauricio Mulder, tiene usted la palabra. Presidente, bueno, he notado que el señor López Meneses
elude olímpicamente y sin ningún sonrojo la pregunta, la primera que le puse, y hasta ahora no la contesta, que es la famosa foto que dice que él tiene y que no la ha mostrado hasta el día de hoy, y que al eludir la pregunta evidentemente me demuestra que no la va a mostrar y seguramente ni siquiera la tiene. Entonces, así que le vuelvo a dar por su intermedio la oportunidad de que conteste esa pregunta, presidente. ¿Por qué razón, que estamos en una comisión investigadora, que han pasado bastante agua bajo los puentes, hay ya mucha información que ha salido, incluso hasta si sale la fotografía o no sale ya ni escándalo sería, porque más escándalo es que se haya fugado y que esté contratada por la mafia brasileña en extranjero, etcétera? Bueno, ya, pero igual que por favor conteste esa pregunta, presidente, porque es evidente que alguna explicación se tiene que dar sobre la certeza de las cosas que se dicen. Gracias, colega Mauricio Mulder. Para que responda a la pregunta, señor Óscar López Meneses. Señor congresista, por su intermedio, yo no estoy eludiendo ninguna respuesta, pues, congresista Mulder. La foto es una foto donde aparecen los niños. Y yo no quiero, y eso quiero que quede en claro, exponer la identidad de los niños que aparecen en la foto, porque aparecen varios niños, y en el fondo aparecemos nosotros. Esa es la razón por la cual no puedo yo mostrar esa foto. Esa es mi respuesta, señor congresista. Bueno, pues, presidente, yo creo que queda claro pues, que en realidad no se quiere mostrar la foto y se alude a ese pretexto, porque el rostro de los niños se puede borrar, se puede pixelear, se puede de todas maneras evitar. Pero además la propia señora Nadine Heredia ha mostrado a sus hijos en múltiples fotografías, sobre todo en la célebre entrevista de la revista Cosas, en donde además a cada uno de los niños los vestía con traje de marca, ¿no? Luciendo distintas marcas. Entonces es una exhibición de frivolidad que ya todo el país se ha acostumbrado y que obviamente una fotografía como la que alude el señor López Meneses no llamaría al menor de los escándalos. Pero bueno, en fin, ese es su criterio, esa es su respuesta. Habrá que evaluarla conforme al contexto de las cosas y determinar, pues, en función de los esquemas que nosotros estamos investigando, si hay veracidad o no hay veracidad en ese tipo de respuesta. Colega Justino Apaza tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Con el saludo correspondiente al señor Meneses, saludo también a todos mis colegas en forma reiterada. Confirmando el concepto de que la señora Nadine Heredia era la que disponía, era la que ordenaba y prácticamente gobernaba el país, conforme lo dice también el señor Meneses. Tenía varias preguntas referentes al viaje de Paracas, pero ya nos ha manifestado de que ha sido un viaje familiar y tantas otras circunstancias, donde se han tomado fotos que no se quiere enseñar. Preguntaría al señor, por su intermedio, señor presidente, ¿desde cuándo usted vivía en su domicilio ubicado en el distrito de Surco? En segundo lugar, cuando usted vivía en el Surco, en su domicilio ubicado en el distrito del Surco, ¿ya vivía el señor Iván Vega o el señor Iván Vega se mudó tiempo después? Esto quisiéramos saber. Por otra parte, por su intermedio le decimos al señor Meneses, ¿usted cree que la protección policial que había en su domicilio era para usted como amigo del señor Ollanta Humala o era para el señor Iván Vega? Eso también hay que esclarecer dudas que no han sido todavía manifestadas o demostradas. Y por último, si sabía, por su intermedio, señor presidente, si sabía el señor o tiene conocimiento que hubo una orden de proteger o resguardar al señor Iván Vega, y si esta orden vino de parte del presidente o de la señora Nadine Heredia. Preguntas que quisiéramos saber. Gracias, señor. Gracias, colega Paza. Para que responda el señor Óscar López Meneses. Sí, señor congresista. Yo vivo en la misma dirección desde el año 94. Con relación a este resguardo irregular, lo vengo sosteniendo yo desde el principio, que un dispositivo de seguridad de esa envergadura
no puede ser, a mi criterio, ordenado por un general jefe de una región policial, porque abarcaba varias unidades de la Policía Nacional, y lo que a mí me ha llamado la atención después de todo este tiempo que yo he podido hacer también mis indagaciones y cruzar cierta información, es que la Inspectoría General de la Policía en ese momento nunca realizó control sobre esos servicios, y es conocido que la Inspectoría General de la Policía tiene la obligación de verificar los servicios de puestos fijos que existen en Lima. Este dispositivo de seguridad ha permanecido en la zona por más de 2 años y es imposible que la Inspectoría no haya realizado un solo control sobre ese dispositivo de seguridad durante esos 2 años. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que esta orden provenía del más alto nivel de decisión política que puede existir en el país. Y eso definitivamente apunta a Palacio de Gobierno, o mínimo, digo yo, al ministro del Interior, que es el que tiene a su cargo a la Policía Nacional. Hay algo que llama la atención porque realmente todas las personas, yo no las estoy acusando, pero las que han sido sindicadas por otras personas como responsables de este dispositivo de seguridad, todas no han sido investigadas, ninguna de ellas. Y me voy a referir, por ejemplo, al caso del inspector general de ese momento, que era el general Flores Goicoechea. Este señor, que tuvo la responsabilidad de hacer el control de estos puestos fijos, cuando reventó este escándalo, fue premiado y lo nombraron director general de la Policía Nacional, y posteriormente lo designaron viceministro del Interior. El señor Iván Vega, que en ese momento se desempeñaba como viceministro de Orden Interno, y que sí, la Policía Nacional estaba bajo su dominio, también fue premiado y lo designaron viceministro de Defensa. Hay 3 señores generales de la policía, y eso está en las declaraciones, son públicas, señalan al señor Cueto como la persona que les dio la dirección en forma personal, y el señor Cueto nunca fue investigado y fue premiado, y lo llevaron a los Estados Unidos a cumplir un cargo de representación al país. Yo presenté una denuncia contra el señor Iván Vega a la Fiscalía el 9 de noviembre del 2015. Aquí está el sello de ingreso. Y también presenté el mismo 9 de noviembre del 2015 una solicitud que se actúe una inspección en toda la zona donde había existido este resguardo irregular. ¿Por qué? Porque en el video materia de la denuncia, que todo el mundo lo vio y que hasta el día de hoy cualquiera puede acceder a través de YouTube, se aprecian 8 vehículos policiales. Y el día que el ministro del Interior de ese entonces, el señor Pedraza, vino a este Congreso de la República a dar explicaciones, le mintió al país. ¿Por qué le mintió al país? Porque dijo que se trataba de un tema de corrupción policial y habló de 3 vehículos policiales y no quiso hablar de los 8. ¿Y saben por qué no quiso hablar de los 8 vehículos policiales, señores congresistas? Porque 5 de esos 8 vehículos policiales pertenecían a Palacio de Gobierno. Y de esos 8 vehículos policiales, 2 estaban en la puerta principal de la casa del señor Iván Vega. Y la fiscal a cargo de la investigación, la señora Córdoba, mediante este documento,
declara improcedente investigar al señor Iván Vega. Y también me declara improcedente realizar la inspección solicitada por Óscar López Meneses. ¿Qué significa esto, señores congresistas? Que la Fiscalía ha jugado en pared con el gobierno de Ollanta Humala para proteger al gobierno de Humala y no saber realmente quién dio la orden de este resguardo irregular. Estas son las pruebas que yo les puedo alcanzar a ustedes, porque realmente la Fiscalía no ha querido investigar a los que son responsables de este resguardo irregular, señores congresistas. Colega Segundo Tapia, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Quisiera que nos aclare el tema en que usted manifiesta que Hugo Chávez les envió dinero a Ollanta Humala y Nadine Heredia. Incluso en su relato, que hace en su momento a un medio periodístico, a Perú 21, manifiesta que Martín Belaúnde Locio sabría del apoyo que dio Venezuela, en este caso Hugo Chávez, a Ollanta Humala y Nadine Heredia. E incluso habla de la señora Virly Torres, ¿no? Pero me gustaría que nos detalle un poco más en qué consistió esos aportes a la campaña a Ollanta Humala y a Nadine Heredia. Para que responda el señor Óscar López Meneses. Sí, señor congresista. Detalles exactos de cómo fueron los aportes económicos del gobierno de Venezuela a través del señor Chávez al señor Humala no le puedo dar porque no los conozco. Yo le puedo dar la información que a través de una conversación con Ollanta Humala, él me comentó que el presidente Chávez los apoyó económicamente para ambas campañas el año 2006 y 2011. Los detalles no los conozco porque no se los he preguntado, en la conversación fue de diferentes temas como les he manifestado, pero sí puedo ratificarme en lo dicho por él hacia mi persona, de que recibió el apoyo económico. Con relación a lo declarado por mi persona ante el Diario del Comercio sobre Martín Belaúnde, yo me he referido a que él sí sabía que yo apoyé la campaña de Ollanta Humala en el año 2006. Y es más, ahí narro una reunión que sostuvimos a través de un amigo en común que también apoyó la campaña de Ollanta Humala y que se desempeñó como el camarógrafo personal de Humala durante toda la campaña de ese entonces. Continúe, colega Segundo Tapia. Gracias. Hay un tema importante que sería importante que nos aclaren en relación al poder de facto que hablaban, entonces, que ejercía Nadine Heredia. Usted podría decir que, digamos, el resguardo irregular, por ejemplo, en el caso que estábamos hablando de Girón Trujillo, ¿no? Quien ya nos detalló también que todo era, las decisiones de Estado eran dadas por Nadine Heredia y que eran a través de Iván Vega. Se podría decir que este resguardo irregular ahí en Girón Trujillo fue dado por esa orden fue dada por Nadine Heredia a través de Iván Vega. Para que responda al señor Óscar López. El día de hoy yo sí puedo decirle que estoy convencido de que el señor Iván Vega tiene mucho que ver con este resguardo irregular.
Y definitivamente el señor Iván Vega reportaba a la señora Nadine Heredia, eso lo sabe todo el mundo. Y por eso es que me ratifico en decir que hasta el día de hoy nadie ha investigado al señor Iván Vega. Y el señor Iván Vega tiene mucho que explicar sobre este tema y sobre muchos otros temas que el país tiene derecho a saber. Las millonarias compras secretas que han habido en el sector defensa, en el sector interior, compras millonarias del sistema de comunicaciones de la policía, un sistema que realmente, disculpen la palabra, pero no sirve para nada, el sistema Tetra que han comprado, las millonarias compras secretas de armamento en las Fuerzas Armadas. El señor Vega tiene mucho que explicar y todo el mundo sabe, no lo digo yo, y por sentido común, el señor Vega reportaba a la señora Heredia. Continúe, colega Tapia. Gracias, presidente. Nos habló también de que el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas, COS, prácticamente era manejado por el señor Vega, quien nos dice ya que recibía órdenes de Nadine Heredia. ¿Es cierto que esto lo utilizaban como una caja chica de Nadine Heredia? Y de ser así, ¿quién decidía exactamente sobre esa caja chica? Que lo denomina caja chica de Nadine Heredia. O sea, ¿quién decidía sobre esta caja chica? Responda, señor Óscar López. Como le manifesté en un principio, este comando de inteligencia, así como otros órganos de inteligencia del país que ha dirigido el gobierno de Humala, han sido manejados por el señor Vega, pero muy al margen de la ley, porque este comando de inteligencia tenía un jefe nominal, como tenía la DINI también un jefe. Pero quien ejercía el poder realmente sobre estos jefes nominales era el señor Iván Vega. O sea, eso se llama ejercer el poder de facto. Y igual considero yo que la señora Heredia ha ejercido el poder de facto de la presidencia de la República en este país durante los 5 años. Y a mí me llama la atención porque veo que mucha gente discute y hablan de injerencias políticas y usurpación de funciones. El Perú ya tiene precedentes, señores congresistas. La Corte Suprema de la República ya ha generado precedentes. Hay condenas contra el señor Montesinos por haber ejercido el poder de facto del ex Servicio de Inteligencia Nacional. Estos dos señores han ejercido el poder de facto, el señor Vega en la Fuerza Armada y en la Policía y la señora Nadine Heredia en el país. Estos señores tienen mucho que rendirle al país. Continúe, colega Tapia. Para terminar, presidente, ¿qué nos podría decir de esta ONG, del PRODIN, ¿no? Ya nos detalló dónde funcionaba todo, pero nos podría decir que si esto funcionaba como una institución, ONG de fachada para recibir los aportes de otros países, llámese Venezuela, y qué rol jugaba la señora Verónica Mendoza ahí. Damos la bienvenida al colega Hernando Ceballos para que responda al señor Óscar López Menéndez. Bueno, a lo largo de todo este tiempo, señor congresista, ya se ha podido ver que estas ONGs simplemente fueron órganos de fachada para poder camuflar los ingresos y ver cómo los distribuían ellos. Con relación a la señora Verónica Mendoza, lo que yo tengo conocimiento es que ella fue una persona de la absoluta confianza de la señora Nadine Heredia, fue prácticamente su asistente,
fue la persona que viajó. A mí me comentó Ollanta que ella la acompaña a Nadine a Venezuela conjuntamente con el señor Justamaita. Viajan en esta comitiva los tres a reunirse con Nicolás Maduro. Y es ahí donde también me comenta, como le vuelvo a repetir, el incidente que tuvo la señora Nadine Heredia con el señor Maduro. Y esta reunión fue en el año 2006. Gracias, colega Tapia. Tiene la palabra el colega Marco Miyashiro. Gracias, señor presidente. A través suyo para preguntarle al señor Óscar López Meneses. Acaba de mencionar un viaje a Venezuela. Ha dicho señor, antes me pareció escuchar señora. Quería que me aclare. ¿Se refiere usted a la señora María Elena Justamaita Arangüena, secretaria general de Palacio de Gobierno o de Presidente de la República? ¿O se refiere usted a Enrique Justamaita Arangüena, quien fuera nombrado por el FONAFE como miembro del directorio de SEDAPAL y a la vez fue viceministro de Vivienda? Responda, señor Óscar López. Me refiero al señor Enrique Justamaita, que era hermano de la señora Justamaita, que era la secretaria de Palacio de Gobierno. Continúe, colega Marco Miyashiro. Gracias. Cambiando un poquito el tema, estamos antes del escándalo de la noticia de esa vigilancia exagerada en Batallón Libre de Trujillo. Se produce la denuncia periodística y algo que extrañó porque no se sabía cuál era la causa, la motivación del caso de Coronel El Ácido, Adrián Villafuerte. ¿Tuvo usted alguna relación, alguna vinculación con este señor que es Vox Populi, que manejaba todos los asuntos relacionados con las Fuerzas Armadas, la seguridad del país? Responda, señor Óscar López Meneses. Sí, general, mire, al señor Adrián Villafuerte yo lo conozco aproximadamente desde el año 94 o 95, cuando él se desempeñaba como secretario del entonces general César Saucedo, que fue en esa época comandante general de la 18ª División Blindada y posteriormente fue ministro del Interior y comandante general del Ejército y ministro de Defensa también en su momento. Pasan los años y Adrián Villafuerte entra también a trabajar en la campaña del 2006 con Ollanta Humala. Y es en ese momento que volvemos a retomar nosotros comunicación y coordinamos también los temas que le expliqué al congresista Mulder relacionados a la conducción de la campaña del 2006. Con relación a la fecha antes de la denuncia del resguardo irregular, efectivamente el señor Adrián Villafuerte ejercía el poder en la Fuerza Armada para designar comandantes generales y decidir el futuro de los oficiales del ejército, porque Ollanta Humala le dio esa potestad para que la trabajen juntos. Y esa raíz, justo cuando empieza el problema de este resguardo irregular, que al señor Villafuerte lo sacan de todo el poder que él administraba, y quien asume el poder prácticamente es el señor Iván Vega. O sea, había una pugna de poderes entre ambos. Y el señor Vega fue el que se consolidó como el hombre poderoso en la Fuerza Armada y la Policía Nacional en ese momento, general Miyashiro. Continúe, colega Marco Miyashiro. Una interrupción me solicita el congresista Brecht. Tiene la interrupción, colega Víctor. Gracias, presidente. Saludo al señor López Meneses. Y una consulta a través del suyo, presidente. ¿Cuál es la profesión del señor López Meneses?
Para que responda, señor Óscar López Meneses. Cirujano dentista, señor congresista. ¿Y cuál es la experiencia que tiene en campañas políticas para ser un asesor, un consejero de campañas políticas o fue jefe de campaña política del expresidente Humala? Para que responda, señor Óscar López Meneses. Yo he estudiado en el Centro de Altos Estudios Nacionales, en el CAEN, y en el CAEN uno se forma para conocer la realidad nacional y la defensa nacional. Esos estudios me califican a mí para poder yo conocer las instituciones del país, la realidad nacional del país y el sector defensa del país. Presidente, por su intermedio, también no nos aclararon el tema del incidente que tuvo la ex primera dama con en ese momento el ex canciller de Venezuela, el señor Maduro. A ver si nos puede aclarar el tema, presidente, por su intermedio. Para que responda, señor Óscar López Meneses. Sí, señor congresista. En la conversación que sostuvimos con Ollanta Humala en el 2012, cuando él me comenta el viaje que tuvieron su esposa con estas dos personas que la acompañaron, él me manifiesta que Nadine Heredia tuvo un altercado con Nicolás Maduro porque Nicolás Maduro le exige que le rinda cuentas y ella intercambia palabras con él muy duras. No conozco los detalles porque yo no estaba presente en esa reunión, pero sí estuvo presente las dos personas que le he mencionado, que es el señor Juscamaita y la señora Mendoza. Los tres estuvieron en esa reunión. Y es por eso que Ollanta me comenta que a raíz de esa discusión fuerte que tuvo Nadine Heredia con el señor Maduro, lo designan a este señor Cabello para que ya sea él el interlocutor y ya no el señor Maduro. Continúe, colega Víctor. Sí, ¿sabe por cuál fue el motivo de la discusión? ¿Fue por temas económicos? ¿Qué tenía que rendir cuenta? Porque usted lo acaba de manifestar. Responda, señor Óscar López Meneses. Bueno, yo no le puedo responder porque no conozco el por qué. O sea, por qué le pide rendiciones de cuentas, pero supongo yo que debe ser por el apoyo económico que les ha brindado él a través de Hugo Chávez. No entendería por qué le podrían pedir rendir cuentas. Colega Marco Miyashiro. Esta citación ha sido motivada por una entrevista que se hizo pública a través de Radio Capital y el señor Philip Batter. Hubo un dato curioso en esa entrevista, en el transcurso de esa entrevista. Su abogado defensor es también abogado defensor de Castañeda Lucio. Responda, señor Óscar López Meneses. Perdón, Belaúnde Lucio. Sí. Sí, señor congresista, mi abogado es el doctor Luis de la Cruz y tengo entendido que también es abogado del señor Belaúnde. Ese contacto podría ser casual, pero ¿tiene algo que ver con algún tipo de vinculación con la gente del gobierno de la pareja presidencial? Responda, señor Óscar López Meneses. No, señor congresista, ninguno. Yo al señor Belaúnde lo he conocido de una manera circunstancial, como le vuelvo a repetir, a través de un amigo en común que fue el camarógrafo personal del señor Ollanta Humala durante su campaña presidencial. Un día acordamos una reunión y el señor Belaúnde se encontraba con el señor Díaz en esta reunión. ¿Cómo se llama el fotógrafo, el camarógrafo? Humberto Díaz. Gracias. A usted. Tiene uso de la palabra el colega Carlos Domínguez. Muchas gracias, presidente. Señor López Meneses, a través de la presidencia, durante las campañas electorales del 2006 y 2011, usted ha mencionado que la señora Nadine Heredia y el señor Ollanta Humala habían recibido dinero de forma irregular de mano del gobierno venezolano para financiar su campaña a la presidencia de la República. Pregunto, ¿podría explicarnos en qué circunstancia y a través de qué persona se hacía la entrega de estos fondos? ¿La señora Nadine Heredia era la que recibía estos aportes?
¿En cuántas ocasiones se habrían dado la entrega de dinero y a cuánto ascendía el monto total entregado? Para que responda el señor Óscar López Meneses. Bueno, yo no le podría decir a usted, señor congresista, qué montos ni cómo le entregaron el dinero, porque yo no he sido partícipe ni testigo de esas entregas de dinero. Yo le puedo comentar la conversación que sostuve yo con Ollantumala y el comentario que él me hace cuando se refiere a que Hugo Chávez lo ayudó económicamente para sus campañas del año 2006 y 2011. Pero detalles sobre eso no le puedo dar porque no conozco. Continúe, colega Carlos Domínguez. Gracias, presidente. Señor López Meneses, cuando menciona que los excongresistas nacionalistas saben que usted dice la verdad en referencia a la entrega de dinero por parte del gobierno de Venezuela, ¿a qué congresista se refiere? Consulto, ¿será de repente Freddy Otárola, Daniela Bugatás, Ana Jara, Omar Chejade? ¿Podría mencionarlo? Para que responda, señor Óscar López. Creo que hay una equivocación, señor congresista, porque yo no he dicho que los congresistas saben de los aportes económicos. ¿Alguna repregunta? Gracias, colega Carlos Domínguez. Pide una interrupción el colega Hernando Ceballos. Sí, muchas gracias, congresista. Gracias, señor presidente. Una precisión en relación a la pregunta que hizo el congresista Tapia de que el expresidente Ollantumala le habría señalado que Verónica Mendoza era de total confianza de Nadine Heredia. ¿En qué fecha se produjo esta opinión de Humala, señor López Meneses? Para que responda, señor Óscar López. Esto ha sido en el año 2012, señor congresista. La fecha no le puedo referir porque no me acuerdo exactamente de qué fecha, pero sí, en el año 2012. Si usted me puede decir a principios, a fines del 2012. Debe haber sido a mediados del 2012, porque posteriormente nos hemos ido a Paracas, ¿no? Entonces debe haber sido antes de julio del 2012. Adelante, colega Hernando Ceballos. Sí, solamente para hacer una observación, que en junio del 2012 Verónica Mendoza renuncia al Partido Nacionalista. Entonces es poco probable que el expresidente Humala haya señalado pues que es muy amiga de Nadine Heredia, ¿no? Nada más, señor presidente. Continúa, colega Carlos Domínguez. Gracias, presidente. Señor López Meneses, ¿en algún momento la señora Nadine Heredia le propuso recomendar a algún funcionario de alto nivel en el gobierno de Ollantumala? De ser así, ¿qué cargos ocuparon? Responda, señor Óscar López. No, señor congresista, yo no mantenía ninguna relación con la señora Heredia. Yo con quien mantuve la relación de amistad en su momento fue con el señor Humala, su esposo. Señor López Meneses, cuando el emisario Eduardo Ramos le amedrentó diciéndole que no se meta con la pareja presidencial porque ellos tenían mucho poder y podrían hacerle daño, específicamente ¿a qué tema se refería? ¿Qué es lo que usted sabía que podría hacer que la expareja presidencial atentara contra usted? Responda el señor Óscar López Meneses. Bueno, este amigo, es un comandante del ejército en situación de retiro, me buscó y me dijo que él venía de parte del general que era ministro del Interior en ese momento. Ahorita me voy a acordar el nombre del señor. Y que Ollanta le había encargado, como sabía Urresti, el general Urresti, le habían encargado que como sabían que eran amigos míos, que me quede callado y que ya no siga porque él te puede hacer mucho daño, tú sabes que es el presidente de la República. Yo le contesté que no le tenía miedo a Humala porque realmente lo que yo estaba diciendo era la verdad y que la verdad yo no le iba a dejar de decir en ningún momento. Continúe, colega Carlos Domínguez. Señor López Meneses, de la relación de aportantes que declaró el Partido Nacionalista en la OMPE, ¿identifica usted algunas personas que habrían utilizado su nombre sin que ellos hayan hecho un aporte alguno? Responda, señor Óscar López Meneses. No, yo no tengo conocimiento con relación a esa pregunta. Tengo entendido que hay una investigación abierta en el Ministerio Público, pero más no le podría decir. Continúe, colega Carlos Domínguez. ¿Conocía a Carlos
Paredes Rodríguez, entonces ministro de Transporte y Comunicaciones. Le pregunto esto porque existe un reporte de llamadas donde aparece comunicaciones vía telefónica con su persona. Para que responda, señor Óscar López. No, no lo conozco yo al señor Paredes. Continúe, colega Domínguez. Del mismo modo se registran llamadas a la PCM en 2 oportunidades. El primero es del 25 de agosto del 2012. ¿Cuál era el tema de conversación con el entonces premier Juan Jiménez Mayor? Responda, señor Óscar López. No conozco al señor Juan Jiménez Mayor. Y me llama la atención que se refiera a que yo tengo llamadas con estos señores porque primero que no conozco de qué número se está refiriendo usted, porque no conozco ninguna de las 2 personas que usted me está mencionando. Continúe, colega Carlos Domínguez. ¿Cuál era la relación con el señor Pedro Cateriano, entonces ministro de Defensa, a quien usted llamó 6 veces al despacho en el julio de 2013? Responda, señor Óscar López Meneses. Como le vuelvo a repetir, señor congresista, me gustaría que me diga de qué número telefónico usted se refiere, porque yo al señor Cateriano no lo conozco y nunca he conversado con él. Usted ha mencionado al señor Iván Vega, manejando un tema de poder de facto. ¿Quién era su entorno o con quién coordinaba este señor Iván Vega? Si tiene algunos nombres que nos puede hacer alcanzar a la comisión. Para que responda, señor Óscar López. Bueno, el nivel de decisión política que tenía el señor Iván Vega eran los comandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Entonces, habría que evaluar o averiguar durante el periodo de poder del señor Vega, que ha sido desde el principio del gobierno hasta el final, quiénes han ejercido el poder en las Fuerzas Armadas, porque su nivel de coordinación era con los comandos, o sea, con los comandantes generales de las 3 Fuerzas Armadas, el jefe del Comando Conjunto y el director general de la Policía de ese entonces, ¿no? Concluimos, gracias, presidente. Colega Carlos Domínguez. Tiene uso de la palabra el congresista Francisco Villavicencio. Gracias, presidente. Por su intermedio, mis saludos, señores congresistas, y preguntarle también por su intermedio, señor Óscar López Meneses, si usted recuerda, debido a esta relación que usted ha narrado, que apoyó y también colaboró en la campaña 2006-2011, y debido a la intimidad que usted ha comentado con el expresidente, ¿no?, y a reuniones que han tenido inclusive familiares, si él en estas oportunidades, estas reuniones, le pudo haber comentado los viajes de la señora Nadine Heredia que hacía con Verónica Mendoza, con otros funcionarios, si estos se realizaban en vuelos comerciales o utilizaban aviones de repente de la Fuerza Aérea, el Ejército. Yo creo que en este ambiente de familiaridad y de amistad, y de repente en algún momento de conversación le pudo haber hecho referencia de estos episodios, porque si le narró esta circunstancia en la que la ex primera dama tuvo un altercado con Nicolás Maduro, es posible que durante estos años también le haya en algún momento comentado cómo venía el dinero. Yo no creo que en vuelos comerciales, pero tiene que haber habido algún mecanismo para que pudieran entrar y salir del país, ¿no?, sin tantos controles que para cualquier persona común en el país, ¿no? Yo quisiera que usted nos pueda comentar algo, si es que tuvo alguna referencia de esta circunstancia. Para que responda, señor Óscar López Meneses. Congresista de Vicencio, sí, mire, él no me ha comentado a mí en las conversaciones definitivamente pues la forma como se desplazaban, si iban en un avión privado o si iban en vuelos comerciales, eso no lo sé, pero basta con ver el récord migratorio de la señora Nadine Heredia o de las personas que la acompañaron para poder verificar su movimiento migratorio internacional. Lo que yo le podría contar de lo que yo puedo conocer por comentarios de amigos en común que hemos tenido también, es que sí, ella utilizaba aviones de la Fuerza Armada para movilizarse, utilizaba aviones de la Fuerza Aérea. Sé que compraron un avión ejecutivo, lo compraron para el Ejército también durante su gobierno y se movilizaba en ese avión, un jet que lo tiene la aviación del Ejército. Y quien lo compró fue
personas de su confianza, ¿no? Que eran generales de su confianza en ese momento. Uno fue jefe de la Casa Militar en ese momento, el general González Doimi, y el otro fue un compañero de su promoción también. Continúe, congresista Villavicencio. Entonces, es importante, señor presidente, por su intermedio, solicitar la información, no solamente de los vuelos comunes en los que queda un registro de migraciones, sino de repente también por referencia al señor López Meneses a estas instituciones, porque debe haber algún registro de salida de estas aeronaves y las oportunidades que han tenido la atención a la primera dama, ¿no? Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, colega Villavicencio. Tiene uso de la palabra el congresista Johnny Lescano. Presidente, muchas gracias. Quisiera hacer algunas preguntas al señor López Meneses. Señor López Meneses, su tío, el señor Zapata, le regaló un bastón de mando al presidente Humala y dice que usted compró el bastón de mando, que usted colaboró económicamente para su regalo. ¿Esto es cierto o no? Responda, señor Óscar López Meneses. Sí, congresista Alejandro, es cierto. Cuando Ollanta sale elegido presidente de la República, los compañeros de su promoción se reúnen en el auditorio de la Escuela de Ingeniería, que está dentro de las instalaciones del Comando de Doctrina y Educación del Ejército, conocido como el COEDE. Y en esta reunión ellos empiezan a intercambiar ideas para ver qué le regalaban a Ollanta como promoción. Y acuerdan regalarle un bastón, el bastón de mando que utilizan los generales y el presidente de la República, ¿no? Y me llaman por teléfono en ese momento un grupo de amigos que son también de la promoción de él y mi primo, y me preguntan si yo podía colaborar con la compra del bastón, porque cuando quisieron hacer, como se dice, la chanchita en ese momento, nadie quiso dar la plata para comprar el bastón a Humala. Y es en ese momento que uno de ellos le dice, oye, pero llámalo pues a Osquitar a ver si él quiere colaborar, y realmente me llamaron y yo le dije que no tenía ningún problema, di el dinero para que compren el bastón, y hubo una ceremonia en el círculo militar donde le entregan el bastón, que bueno, hay un libro, ¿no?, que le llaman el bastón negado, porque después salió él a negar el bastón y posteriormente devolvió el bastón. O sea, primero lo negó y después lo devolvió, cuando salió todo esto a la luz, ¿no? Pero sí, señor congresista, yo fui la persona que le otorgué los recursos al grupo de amigos para que ellos, en una ceremonia pública, le entreguen el bastón de mando al presidente de ese entonces, ¿no? Continúe, colega Johnny Lescano. ¿Usted habrá tenido alguna consideración especial, alguna amistad especial con el presidente Humala para colaborar económicamente para la compra del bastón, ¿no? Una relación muy íntima, muy cercana, ¿no? ¿Por eso lo hizo o por qué razón? Para que responda, señor Óscar López. Bueno, mire, señor congresista, definitivamente había una amistad, una buena amistad hasta ese momento con él. No se olvide que yo lo conozco a Ollanta desde el año 80. O sea, hemos prácticamente tenido una relación de amistad de muchísimos años. Nuestras juventudes prácticamente hemos crecido juntos, nos hemos reencontrado durante nuestra vida académica, él también, hemos compartido muchas veces juntos sus épocas de oficial. Muchas gracias. Y definitivamente no todos los días se tiene pues a un amigo que sale elegido presidente de la República. Entonces, cuando se suscitó esto y me llaman amigos en común y mi primo que estaba en la reunión, definitivamente, ¿cómo no iba a colaborar yo pues con un amigo que estaba siendo elegido presidente de la República? Para mí era un honor realmente regalarle el bastón o colaborar para que la promoción le regale el bastón, ¿no? ¿Y esa amistad cercana que usted dice también la tenía con su esposa, la señora Nadine Heredia? No, la amistad era con él, con ella no. No tenía el mismo nivel de amistad. No. A ver, por favor, voy a pedir que evitemos el diálogo. Usted, congresista Johnny Lescano, tiene mucha experiencia más que nosotros. Por favor, continúe.
aparte de los hechos que nos ha detallado y ha contestado en respuestas a otros colegas parlamentarios, usted, por esa amistad que tiene con el presidente, o que tenía con el presidente de la República, el presidente Ollanta Humala, ¿nos puede detallar algunos otros hechos que conoce usted sobre la participación de la señora Nadine Heredia en el gobierno? Para que responda el señor Óscar López Meneses. Bueno, congresista Lescano, yo lo que le puedo referir sobre la participación de la señora Heredia es por las cosas que yo he podido ver, como cualquier ciudadano, por el sentido común, por la experiencia que uno puede tener, y me ratifico. O sea, yo estoy convencido que la señora ha ejercido el poder de facto de la presidencia de la República en el Perú los 5 años. Ella ha sido la persona que ha mandado en este país. Continúe, colega Johnny Lescano. Pero nos puede dar hechos concretos, porque es una apreciación un poco general, pero hechos concretos que lo lleven a hacer esa afirmación, ¿cuáles serían? Para que responda el señor Óscar López Meneses. Bueno, han habido audios que se han propalado a través de los medios de comunicación donde se le ve, se le escucha, por ejemplo, al señor ex ministro de Defensa y presidente del Consejo de Ministros, Cateriano, hablar con ella de la luz verde, ¿no? Todo el mundo ha escuchado eso. Esto es una evidencia muy fuerte. ¿Quién no sabe que la señora coordinaba con los ministros en Palacio de Gobierno? O sea, ¿quién no sabe cómo el señor Vega, cuando se desplazaba al Braem, por el teléfono satelital, coordinaba con ella por teléfono? O sea, son cosas que todos los días se veían. Mucha gente comentaba eso. Colega Johnny Lescano. Me pido interrupción para hacer una pregunta del congresista Tapia. Tiene la interrupción, congresista Segundo Tapia. Gracias, presidente. Gracias, congresista Lescano. Mucho se comentaba que en el audio de la luz verde de Nadine Heredia con Cateriano, el interlocutor era usted, ¿no? Usted. Y ahora también nos han, aquí congresista Mulder han nombrado un nombre, ¿no? Que se llama, ¿cómo se llama? Manuel Gustavo Mesones Gastelo. Primero tendría que quisiéramos decirle si usted fue realmente el interlocutor, o si tiene conocido, si usted dice que no, si es este señor que le he nombrado, ¿no? Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Para que responda el señor Óscar López Meneses. Sí, por su intermedio, presidente. No conozco al señor que me han referido, y definitivamente yo no soy la persona que está hablando en ese audio, ¿no? Continúe, colega Johnny Lescano. Señor presidente, como ha dicho el señor Óscar López Meneses, tenía una buena amistad con el presidente Humala. ¿No será por esa amistad que le pusieron un resguardo ahí de varios carros, con policías, con cámaras de televisión, con rompemuelles en su domicilio? ¿No será precisamente por esa amistad que usted gozaba de esos privilegios? Responda, señor Óscar López Meneses. Bueno, señor congresista, eso ya es materia de investigación. Yo le estoy demostrando aquí a la comisión las denuncias que yo he presentado para que se investigue a las personas que realmente son sindicadas y son responsables de un dispositivo de seguridad de esta envergadura. Me han denegado esas investigaciones, están cubriendo hasta el día de hoy al poder de turno de ese momento porque no quieren investigar nada, y yo le vuelvo a ratificar. Eran 8 vehículos, usted ha sido miembro de esa comisión investigadora, usted ha podido apreciar el video de la denuncia, aparecen 8 vehículos policiales, y solamente han querido investigar 3 vehículos policiales, el Ministerio Público. Hay 3 señores oficiales generales de la policía que han sindicado al señor Cueto como la persona que les dio la dirección en forma personal, y no lo han querido investigar al señor Cueto. De los 8 vehículos, señor congresista, habían 2 en la puerta principal de la casa del señor Iván Vega, y el señor Iván Vega ha dicho que él no sabe qué hacían esos 2 patrulleros en la puerta de su casa y que él no sabía nada. Entonces, ¿cómo no investigan a las personas que realmente tienen el control de la policía en ese momento y la disponibilidad política de ordenar? Entonces, yo me ratifico que ese resguardo era imposible que sea para mi casa, imposible. Continúe, colega Johnny Lescano. Usted bien ha dicho, aquí lo hemos investigado.
y hemos determinado que el resguardo era precisamente para su domicilio, pues. Porque ha habido varios pedidos, como bien dice, del señor Cueto y otros altos oficiales, para ese domicilio. Eso obviamente solamente se puede dar porque una persona tiene poder político o buenas relaciones con las altas esferas, pues, del gobierno. Cuéntenos de una vez por todas, a ver, ¿para qué era ese resguardo en el domicilio que está con el número, la calle y todo lo demás en la investigación que ha realizado el Congreso? Tiene usted la oportunidad ahora de decir, bueno, se realizaban este tipo de actividades en ese domicilio. Bueno, el asunto de Vega hay que investigarlo, pero en el caso suyo, donde está la dirección exacta, donde varios han dicho que para ese domicilio hicieron inspección, fueron a verificar, después que saltó el escándalo, era para su domicilio, pues. ¿Será que el presidente Humala autorizó ese resguardo o no? Para que conteste, señor Óscar López Meneses. Congresista Lescano, como le vuelvo a repetir, mire, yo denuncié, aparte de estas dos denuncias, denuncié también la falsedad en los documentos que habían generado que consignen la dirección del condominio donde yo vivo. Usted ha ido a mi casa y usted sabe que mi casa está dentro de un condominio donde hay 6 casas más. Cuando dan la dirección para instalar este servicio de seguridad, dicen Batallón Libres de Trujillo 209. Pero nadie habla de qué casa hay que cuidar. Entonces, lo que a mí me llama la atención, porque yo he tenido acceso ya a la documentación, y usted también, de que la persona encargada de instalar este servicio de seguridad, cuando dice que va a instalar el servicio, llega al 209, y yo hago una pregunta, ¿no se da cuenta que en la puerta del 209 hay 6 intercomunicadores? ¿Por qué no tocó uno de los 6 intercomunicadores, o los 6 intercomunicadores, y preguntar si acá vivía el señor Cueto? Le hubiesen dicho que ahí no vivía el señor Cueto. Y se instala el servicio igual. 2 años, señor congresista. Y en esos 2 años, la Inspectoría General nunca realizó una inspección o control sobre ese dispositivo de seguridad. ¿Por qué? Porque estaba ordenado al más alto nivel. Y los vehículos, señor congresista, están en los videos. No estaban ni en el frontis del domicilio donde yo vivo. Aquí han utilizado mi dirección para fraguar un servicio irregular a un viceministro que no le correspondía el servicio de seguridad de esa envergadura. Han pasado 3 años y yo recién he podido conseguir una información que la voy a alcanzar a la comisión, donde se demuestra el modus operandi del señor Iván Vega, porque no es la primera vez que el señor Vega organiza un dispositivo de seguridad de esta envergadura. El señor Vega, durante el gobierno del señor Toledo, se desempeñó como jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior en el año 2005 y tuvo un incidente similar. Utilizaba un vehículo oficial de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior con chofer y con resguardo sin corresponderle, y fue intervenido por un oficial de la Policía Nacional de la Comisaría de Chacaría a inmediaciones de su domicilio, porque se estacionaron mal en la puerta de un colegio. Y este oficial lo intervino y lo derivó a la comisaría del sector. Y cuando en la comisaría del sector el policía empieza a hacer la investigación y les pide su declaración a estos policías que estaban en el vehículo, dicen que el vehículo era del viceministro del Interior y que ellos pertenecían a la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior en ese momento. Se hizo una investigación y todo quedó en nada, cuando debieron denunciar ese hecho por peculado de uso, y no lo denunciaron. Y esos documentos yo se los voy a alcanzar a esta comisión, porque recién me los han conseguido hace unos días y yo los he estado analizando. Es el mismo modus operandi de lo que han hecho ahora. Han utilizado una dirección para justificar un resguardo, para utilizarlo él. Continúe, colega Johnny Lescano. Y solamente para dejar constancia y el señor López Meneses sepa, aquí tengo el informe en mayoría
de la comisión que presidió Juan José Díaz Dios, miembro de Fuerza Popular. Y en el punto 23, señor presidente, dice: se colige que la orden inicial para el resguardo irregular en la calle Batallón Libre de Trujillo 209 provino de Palacio de Gobierno. En otra conclusión, se colige que Óscar López Meneses buscaba que su entorno cercano esté muy ligado al gobierno y que ésta pueda acceder a información privilegiada. Esas son las conclusiones del informe. Entonces, mire, lo están ligando a Palacio de Gobierno a usted, como usted hubiera recibido esa ventaja, ¿no? A ver, ¿qué puede usted responder ante estas conclusiones del dictamen en mayoría que aprobó este Parlamento? Le encuentran porque usted estaba ligado a Humala y que no es necesariamente, quizás hayan otros hechos que investigar con Vega. Bueno, pero aquí la comisión le está encontrando fuertes vinculaciones. Cuéntenos a ver esas vinculaciones, porque aquí la comisión ya ha establecido eso. Para que responda el señor Óscar López Meneses. Bueno, señor congresista, yo en ningún momento he negado mi relación con Humala. O sea, lo que usted concluye en su informe de que yo tengo una relación con el señor Ollanta Humala, es verdad. Eso yo no lo he negado, lo he dicho desde el principio. Pero lo que yo sí le puedo decir es que a mí me llama la atención que no se investigue realmente a las personas que han tenido el poder para decidir esto. Eso es lo que yo digo. Yo no he negado en ningún momento mi relación con el señor Humala. O sea, definitivamente, si tengo relación con el señor Humala y es el presidente de la República, tengo que tener relación con el poder, porque es el presidente de la República. Pero a que yo le haya solicitado que me ponga un resguardo de esa envergadura, no tendría sentido. Yo ando solo por la calle, como anda usted, cuando usted anda resguardado, yo no, pero como anda cualquier ciudadano de este país. Continúe, colega Johnny Lescano. Usted ha dicho que esa misma relación no la tenía con la señora Nadine Heredia, ¿verdad? ¿O la tenía? No. Por su casa estaba ubicado el jardín donde estudiaba uno de los menores hijos del presidente Ollanta Humala. Y a veces el presidente Ollanta Humala, ese entonces su esposa, iba a dejar a su niño al jardín. Por su zona. ¿Usted conocía eso o no? Para que responda, señor Óscar López Meneses, haciendo la tingencia, colega Johnny Lescano, esa es una investigación que ustedes ya lo realizaron. O sea, no es materia netamente de esta investigación. Acá estamos tratando de ver la posible injerencia o usurpación de funciones de la señora Nadine Heredia. Gracias. Continúe, responda, señor Óscar López Meneses. Claro que los veía cuando iban, y bueno, y las oportunidades que yo he dejado a mi hijo, si es que nos hemos cruzado en el nido, porque estudiaban juntos, nos hemos saludado, pero nada más. O sea, usted conocía que ahí estudiaba, se encontraron con los menores hijos del presidente y sus niños, y conocía el presidente Humala que por ahí usted vivía. ¿Es cierto eso? Para que responda, señor Óscar López Meneses. Claro que sabía dónde vivía. ¿Cómo no vas a saber si éramos amigos? Sabía dónde vivía él, así como yo también sabía dónde vivía él, igual. Entonces, el presidente cuando pasaba verificaría pues el resguardo de los carros de la policía que aparecían en su domicilio. La señora cuando pasaba, que la señora iba pasando también para dejar a los niños, la señora Nadine Heredia, también verificaría esa presencia policial. ¿Conocía usted eso o no? Porque eso me parece fundamental para ver si había interferencia o no, señor, que la señora también pasaba por esas calles. Pide una interrupción el colega Mauricio Mulder. Presidente, con todo respeto, pero creo que las preguntas del congresista Lescano tienen que ver con otro tema que no estamos investigando, son interesantes, etcétera, pero ya se investigó, hay una comisión investigadora que va con un informe que lo tenemos acá, pero no creo que en este momento apunten a lo que nosotros estamos justamente indagando. Entonces le pediría al presidente que se pueda precisar de una manera más exacta el objeto de esta investigación. Sí, justamente hace momentos también invoqué sobre ese tema y hago una comisión investigadora sobre ese tema y hay un informe. Ahora en materia de esta investigación es la posible interferencia o posible usurpación de funciones de la señora Nadine Heredia. Por favor, le rogaría. Sí, colega Johnny Lescano, tiene usted la palabra. Sí, pero yo quisiera aclarar lo siguiente. Sí hay pertinencia en las preguntas, porque hay que ver el grado de cercanía de la señora Nadine Heredia con el señor Óscar López Meneses. ¿Qué grado de amistad tenía? Si conocía su domicilio, compartían estas experiencias por la cercanía
del centro educativo de su hijo, si hay pertinencia para ver el grado de conexión y el grado de cercanía, señor presidente. Y además es bueno siempre refrescar estos hechos porque son pertinentes, pues, presidente, ¿no? Entonces, esa pregunta, el señor López Meneses, conocía el domicilio y verificaba la presencia policial la señora Nadine Heredia cuando pasaba a dejar a sus niños. ¿Sabe eso el señor Oscar? Para que responda el señor Oscar López Meneses. Tendría que preguntarle usted a la señora Nadine Heredia, yo no puedo contestar por ella, si veía o no veía. O sea, la verdad, señor congresista, yo no puedo, no sé qué cosa habría pues en la visión de la señora Heredia, ¿no? Continúe, colega Johnny Lescano. Pero entonces otra pregunta, ¿conocía dónde quedaba su domicilio la señora Nadine Heredia? Para que responda el señor Oscar López. Supongo que su esposo la habrá mencionado, porque ella a mi casa nunca ha ido, pero yo supongo que él la habrá mencionado, ¿no? Gracias, colega Johnny Lescano. ¿Algún colega que quiere hacer otra pregunta? Bueno, vamos a hacer algunas preguntas. Usted manifiesta que viajaron a Paracas, bueno, la fotografía no se puede mostrar, desde su punto de vista, pero sí quisiera preguntar, ¿quiénes viajaron y en qué hotel se hospedaron? Nos hospedamos en el Hotel Paracas, viajamos la familia, con los niños de ambos, y ella, Nadine Heredia, viajó con una amiga de nombre Silvia, que no conozco su apellido, no sé quién es, pero estaba con ella bastante ahí, ¿no? Que tenía una hijita mujer, pero no. O sea, se entiende de que en ese Hotel Paracas, ahí se registraron todos los que viajaron, ¿cierto? ¿Por qué cree usted que, habiendo sido tan amigo de Ollantumala de la infancia, por qué él decide cortar esa amistad prácticamente de plano? ¿Tiene usted alguna hipótesis al respecto? Definitivamente no, señor congresista. Yo he podido ver a lo largo de ese tiempo que él ha negado a muchas personas y también casos similares. Eso habría que preguntárselo a él, porque desconoce una amistad de tanto tiempo, habiendo tanta gente en común que nos conoce y que son testigos de la relación que hemos tenido. Usted manifiesta que Iván Vega respondía a Nadine Heredia y que era el hombre de absoluta confianza de la señora Nadine Heredia. ¿Qué hechos le hace a usted afirmar esta versión? Bueno, los hechos que demuestran que este señor era una persona de la absoluta confianza de ella era porque todo el mundo sabe que los puestos importantes en el gobierno de Humala los designaba ella y los decidía ella. Las personas que han estado bajo el mando del señor Vega comentaban que siempre este señor tenía comunicaciones con la señora Nadine Heredia. Aparte del señor Pedro Cateriano Veído e Iván Vega, ¿usted nos podría mencionar a otros funcionarios que también se hayan pues sometido al poder de facto ejercido por la señora Nadine Heredia durante los 5 años de gobierno del señor Ollanta Humala? Bueno, creo yo que todos los ministros obedecían a la señora, definitivamente. También usted manifiesta que el señor Iván Vega es quien ejerció el poder de facto, tanto en el Ministerio del Interior como en el Ministerio de Defensa, y él prácticamente manejaba los fondos del CIOEC, y que esos fondos eran utilizados como caja chica por la señora Nadine Heredia. ¿Qué hechos le hacen a usted, digamos, tener esa hipótesis o hacer esa afirmación? ¿Algunos hechos concretos tendríamos en este caso? Eso lo manifestó yo en un principio, señor congresista, y es por eso que con la información que yo y las opiniones que he brindado a este grupo de trabajo, es que ustedes soliciten información
para que vean la cantidad de dineros que han sido destinados no solamente a este Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas CIOEC, sino a todos los órganos de inteligencia del país, porque a través de estos órganos de inteligencia, Humala ha utilizado estos recursos para perseguir personas que eran opuestas a su régimen o personas que no eran de su agrado, definitivamente. ¿Usted considera que Ollanta Humala respaldaba las acciones que tomaba la señora Nadine Heredia Alarcón? ¿Y por qué cree que la señora Nadine Heredia actuaba de la forma que se ha escrito? Y en todo caso, ¿por qué el presidente Ollanta Humala toleraba esta acción, toda vez que al que hemos elegido era él? Bueno, la única persona que puede permitir que otra persona ejerza el poder es el presidente. Él permitió que su esposa tome decisiones de Estado. Nadie más puede decidir por él. Y eso lo sabemos todos los peruanos. Lo hemos visto todos los días. Respecto a Martín Belaúnde Ocio, hubo reuniones o realizaba coordinaciones con la señora Nadine Heredia, porque usted nos dijo que en una reunión coincidieron ambos, usted y el señor Martín Belaúnde Ocio. ¿Usted conversó con él o por otros medios está enterado de las coordinaciones que realizaba la señora Nadine Heredia con el señor Martín Belaúnde? Yo sabía que Martín Belaúnde era una persona de la absoluta confianza de ellos dos, definitivamente. Yo lo conocí, como le vuelvo a repetir, en una reunión donde fui convocado por un amigo en común y a esa reunión llegó el señor Belaúnde y ahí nos presentaron. Es la única vez que yo he mantenido contacto con él y he podido conversar con él. Y una última pregunta que sí es de bastante inquietud. Justamente hay una hipótesis de la comisión de Johnny Lescano, y si bien esto no es materia de esta investigación, pero sí creo que es de interés público conocer, por lo menos según usted, tanta seguridad que se puso en la casa de Iván Vega Loncharich. Seguridad que no lo tenía el jefe del comando conjunto, que no lo tenían los ministros, que no lo tenía ningún general, creo que ni el presidente lo tenía. ¿Usted por qué cree que hubo tanta seguridad? ¿Qué se cuidaba ahí? ¿Qué había en esa casa? Porque obviamente para resguardarlo a él no era necesario pues que haya toda esa parafernalia pues de patrulleros, de otro tipo de unidades, tanto de la policía como del ejército. Bueno, mi hipótesis, y es a lo que he llegado a concluir hasta el día de hoy por toda la información que he podido recopilar a lo largo de estos 3 años, es que las personas que conocen al señor Iván Vega refieren que es una persona que le gusta mucho la parafernalia, le gusta vestirse de militar, le gusta mucho la seguridad. Y definitivamente él sabía que un resguardo de esa envergadura o un dispositivo de seguridad de esa envergadura no le correspondía tenerlo. Por eso es que inventan el tema de este señor Cueto y montan todo este dispositivo de seguridad para resguardarlo a él. Porque si usted ve estratégicamente la zona y la distribución de los vehículos policiales, usted se da cuenta de que realmente es todo un dispositivo de seguridad para cubrir la casa del señor Vega. Agradecemos. El colega Johnny Lescano va a hacer sus últimas preguntas. Adelante, no, colega. Queremos, el señor López Meneses no puede irse sin contestarnos por qué ha dicho que Humala tenía una relación cercana con Montesinos. ¿Se ha dicho eso, no es cierto? A ver, explíquenos cómo sabe eso. Para que responda el señor Óscar López Meneses. Yo le puedo afirmar esto, señor congresista, porque el levantamiento de Locumba fue una farsa.
Y el levantamiento de Locumba fue simplemente una operación especial de inteligencia para distraer al país, para que el señor Montesinos pueda salir en el velero Carisma y que se distraiga a la población. Es por eso que yo le puedo ratificar el nexo que había entre el señor Montesinos y el señor Ollantumala en ese momento. Continúe, colega Johnny Lescano. Gracias, presidente. Por otros hechos, porque es un hecho concreto que usted está refiriendo, que eso demostraría la cercanía entre Montesinos y el señor Humala. Definitivamente. ¿No conoce usted otros hechos? No. ¿Otros hechos posteriores? No. O le habrá dicho capaz, porque usted también era cercano a Montesinos, ¿le habrá dicho capaz algo el señor Montesinos o no? Para que responda, señor Óscar López Meneses. No conozco otro hecho, congresista. Adelante, colega Johnny Lescano. ¿Usted ha tenido, después de que ha sido el presidente de la República, el señor Ollantumala entró al gobierno, comunicación con el señor Montesinos? No. No. ¿Desde cuándo? Evitemos el diálogo otra vez, por favor. Pregunta y luego usted contesta. Adelante, colega Johnny Lescano. ¿Usted desde cuándo no tiene comunicación con el señor Montesinos? Para que responda, señor Óscar López Meneses. En una última audiencia que tuvimos en la base naval del Callao por el año 2008, por lo menos. Eso es todo, señor presidente. Gracias, colega Johnny Lescano. Agradecemos la presencia del señor Óscar López Meneses y suspendemos brevemente la sesión para que pueda retirarse cuando lo crea conveniente.